Bueno, entonces, yo voy a ir leyendo, después, Sergio, si querés compartir alguna parte o leer para que seamos por lo menos dos voces, así no sea un Bueno, monólogo. a dos voces sería algo parecido. Sí, tendría que ser cuatro voces Sí, para sí, por las ser dos. más evangélico. Bueno, por los cuatro evangelios, digo. Sí, sí. Bueno, lo primero es que decíamos que la apocalíptica es una revelación teológica a través de visiones y audiciones. Recordábamos que el mensaje que se va comunicando en este género literario entra por los ojos, es a través de las visiones que se ofrecen. Y esas visiones, la mayor parte, corresponden a textos o figuras del Antiguo Testamento. Decíamos que el Antiguo Testamento es citado 278 veces, y veíamos un ejemplo en el tema de las bestias. En el libro de Daniel, las bestias representan a los imperios bestiales que destruyen la vida. Se utiliza en contexto de persecución la imagen de bestias o animales. Y entonces, esto que decimos que el mensaje entra por los ojos a través de las visiones. Las imágenes comunican un mensaje para los destinatarios. Después, la apocalíptica, como una de las corrientes teológicas dentro del pluralismo del Nuevo Testamento, expresión del pluralismo eclesial que reflejan sus textos. Es decir, que la mentalidad, la forma y la visión teológica del Apocalipsis es una de todas las otras corrientes, o una más, dentro de las diferentes corrientes teológicas que existen en el Nuevo Testamento, y que al mismo tiempo expresan el pluralismo que ya existía desde el comienzo en las diferentes experiencias de iglesias. Y las iglesias expresan su espiritualidad, su teología, su cristología en sus textos. Por ejemplo, por decir así en forma muy sintética, tenemos una eclesiología vinculada a Pedro y a los 12, que es diferente de la eclesiología de Pablo, o diferente de la eclesiología de Santiago, o diferente de el texto que estamos profundizando ahora, que está vinculado a la tradición de Juan, llamado, digamos, el discípulo amado, que tenemos 5 textos en el Nuevo Testamento de una misma raíz, pero de autores diferentes, que es el Evangelio de San Juan, las 3 cartas de Juan y el Apocalipsis de Juan. Todos tienen como referente, como líder, al discípulo amado. Entonces, esta expresión apocalíptica, la visión apocalíptica, es una de entre otras corrientes. Después decimos que la apocalíptica es un movimiento popular. Antes que ser un texto, es un movimiento popular que surge dentro de la historia y a la vez se expresa como género literario a través de sus libros, como un género literario disidente y alternativo a los relatos de los imperios. Nosotros tenemos, por decir un ejemplo, el libro de Daniel, que es en otro imperio, en el Antiguo Testamento, y el Apocalipsis de Juan, que es un libro escrito como disidente y alternativo a la visión, a la revelación y a la autopresentación que hacía de sí mismo el imperio romano. Seguimos un poquito ahí, sobre su autor, que habían preguntado la otra vez. El comunicador del Apocalipsis, es decir, quien recibe la revelación de Jesucristo, decíamos que Apocalipsis significa revelación, es Juan, quien se autopresenta como servidor de la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Así se presenta él mismo,
como servidor de la palabra de Dios y testimonio. La palabra mártir significa testimonio de Jesucristo. Se denomina hermano de las comunidades. Perdón porque entra gente y la tengo que admitir, por eso es que... Sí, no hay problema, no hay problema. Se denomina a sí mismo también hermano de las comunidades, de las 7 iglesias a las cuales se dirige, y con quienes comparte las persecuciones. Este Juan es un preso político o un disidente en la isla de Patmos, ya que se encontraba allí cuando recibe esta revelación de Jesús. Entonces, se encontraba en la isla de Patmos, y el motivo dice, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Este es el motivo por el cual está en esa isla. Juan es un visionario y se autodefine como profeta, como un profeta. En el capítulo 10-11 también, y en el 22, que es el último, también se autodefine como profeta. ¿Y quién es un profeta? ¿Quiénes son los profetas? El movimiento profético, mujeres y hombres que comunican la palabra. Un profeta es un portavoz, un intérprete y un comunicador de la palabra en medio del sufrimiento del pueblo. Es decir, hay una conexión entre profeta y apocalíptico. Los dos, el movimiento profético y el movimiento apocalíptico, a través de sus portavoces, comunican la palabra, pero en contextos históricos, culturales y políticos diferentes. Entonces, eso es lo que varía. Pero los dos comunican la palabra, uno de una manera y otro de otra, con otro género literario. Este Juan dice que ha visto y escuchado las palabras proféticas de este libro, a través de un ángel o mensajero. Y este ángel o mensajero se autodefine o se define como un compañero de servicio de tus hermanos los profetas y el de todos aquellos que conservan fielmente las palabras de este libro. Es un hermano, dice, como dice el texto, el de tus hermanos que poseen el testimonio, martiría es la palabra en griego, el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús, dice el texto en 19:10, el testimonio de Jesús es el espíritu profético. Eso es muy importante para nuestra relectura, ¿no? Que el testimonio de Jesús es el espíritu profético. Esta revelación, al contrario de lo que puede imaginar el nombre, ¿no es cierto?, de Apocalipsis, que muchas veces da para tomarse como algo oculto. Hace poco compartí una señora bastante mayor que decía que cuando era chica ella le habían hecho, digamos, era prohibido leer el libro, iba a un colegio religioso y tenía prohibido leer el libro del Apocalipsis, le habían dado instrucción, incluso que tenía que forrarlo para no abrirlo, para que no se le ocurra abrirlo. Entonces, bueno, está como todo este mensaje así misterioso a nivel también popular de lo que dice, lo que va a revelar. Pero, si uno respeta el texto, el propio texto dice lo contrario. O sea, que esta revelación no debe mantenerse oculta o escondida, sino que tiene que ser testimoniada públicamente, pues así lo recomienda el propio Jesús. O sea que Jesús, al final del capítulo 22, quien recomienda y quien pide que esta revelación sea pública. Bueno, ahora vamos a retomar el texto. Y una observación de uno de los rasgos de la apocalíptica. Decíamos que apocalíptica y la profecía son dos formas de comunicar, interpretar y ser un portavoz de la palabra de Dios. Bueno, hay rasgos diferentes entre la apocalíptica y la profética, y el movimiento profético.
El movimiento apocalíptico, decíamos que se expresa a través de visiones, a través de las cuales quiere llegar al corazón, a la conciencia de las personas y de los pueblos, interpelar en la subjetividad más profunda, y también que ese mensaje de las visiones entre por los ojos. Uno de los rasgos es la representación bipolar de la realidad para interpelar una neutralidad cómplice en la historia y motivar un movimiento de resistencia activa y de no cooperación frente a un imperio responsable de muertes y opresiones. Cuando decimos una característica, un rasgo, es la representación bipolar, si ustedes se fijan, en el mismo libro van a aparecer muchas figuras contrapuestas, muchas figuras contrapuestas. Y esta representación es blanco o negro, ¿no? Así como en la forma de presentarse. ¿Y por qué? Porque a nivel socio-retórico busca interpelar la conciencia para salir de la neutralidad, tomar posición y ponerse desde la perspectiva de Dios, del proyecto de Dios. Entonces, esta contraposición blanco-negro que aparece en muchos pasajes, en muchas imágenes de este libro, y que también están empleadas por Jesús. Por ejemplo, Jesús dice, no se puede servir a Dios o al dinero. Es decir, ahí tenemos una contraposición. No se puede servir a Dios o al dinero. O servís a uno o servís a otro con todas las consecuencias que tiene eso en los vínculos interpersonales, sociales, culturales, económicos y políticos. En el Apocalipsis, por ejemplo, dice, no se puede servir al cordero y a la bestia. O no se puede ser, digamos, esto un poquito es lo que quiere transmitir como mensaje, no se puede ser cristiano y del imperio. En el texto que vimos el primer encuentro, en el último mensaje, en el séptimo mensaje, a la última iglesia de la Odisea, dice, frío o caliente, a los tibios los vomitaré. Así ahí tenemos esa expresión, ¿no? Frío o caliente, justamente. Acá tenemos como una relectura también de esta expresión, de Jaime de Nevares, obispo emérito de Neuquén, dice, no se puede ser cristiano y neoliberal. No se puede ser seguidor de Jesús y neoliberal. Esto decía en los años 90, cuando estaba toda esa propaganda del imperio, digamos, del neoliberalismo económico, de mercado, como si fuese el salvador de los pueblos de nuestro continente y del mundo. Eso en la década de los 90. Entonces, siempre se presentan dos realidades totalmente opuestas con un juicio diferente de Dios sobre cada una de ellas. Por ejemplo, en el texto aparece la antigua Babilonia, un modelo de ciudad, y a ese modelo de ciudad, que era la capital, se contrapone la Nueva Jerusalén. Son dos modelos diferentes. O las tres bestias, representan o se comunican un mensaje diferente al Dios Trinidad. O los seguidores marcados por la bestia y los seguidores con el sello de Dios y del Cordero. La gran prostituta, una imagen que aparece de la capital, y la esposa en las bodas del Cordero. Siempre esto que decíamos, estas dos imágenes contrapuestas, para expresar así la posición. Ahora vamos a compartir algunos ejes de sentido que son como hilos en el texto de Apocalipsis 12 y 13, que nos hablan principalmente, y de otros pasajes más que hemos incorporado, que hablan sobre algunas características del Imperio Romano. Cuando decimos eje de sentido o hilos, nos referimos que la palabra texto significa tejido. Y ese tejido, texto es tejido, se compone de diversos hilos. Y los hilos son los ejes de sentido presentes en la narración. Vamos a ver, por ejemplo, algunos que
brotan de los capítulos 12 y 13 y otros textos más. Entonces, lo primero es que existe un poder, lo he puesto en dos colores diferentes, ¿no? El eje de sentido está puesto en color negro y los textos bíblicos están escritos en color azul, que son los textos que ya hemos visto, 12 o 13, agrupados en ejes de sentido, o bien voy a incorporar otros. Existe un poder político, económico y cultural imperial expresado a través de las tres bestias. El enorme dragón, que es la primera bestia que apareció en el cielo, la segunda bestia que emergía del mar, y la tercera surgida de la tierra. Decíamos que el mal no es absoluto, sino que ya ha sido vencido por la resurrección de Jesús y el testimonio de los mártires. El único principio absoluto es el bien, que corresponde solo a Dios. Sin embargo, esto que decíamos, para no presentar el bien y el mal como si fuesen dos dioses que luchan entre sí, porque esta no es la imagen, digamos, ni de la tradición judía ni de la tradición cristiana. Sí existe un poder que es feroz, que es bestial, pero que ya ha sido vencida desde el amor fiel de Jesús y de los mártires. Ha comenzado, digamos, a tener un fin. Entonces, sin embargo, no se tapa, no se oculta o no se esconde el sufrimiento ni los responsables del mal. Es decir, se los revela. Decíamos que revelación significa quitar el velo en la complejidad y ambigüedad de la historia real. Eso es lo que busca el texto. Por otro lado, el imperio sostiene su sistema de poder a través de una concentración de medios de dominación. Se expresa que esta bestia tiene... Perdón. Sí, no hay problema. Esta bestia tiene 7 cabezas con coronas y 10 cuernos. Por otro lado, la propaganda imperial, toda la propaganda del imperio se realiza a través de la tercera bestia. Y después en el capítulo 17 y 18, ahí se perciben en estos otros dos capítulos, que vamos a ver un poquitito nomás porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero todos los responsables, la cadena de responsables para mantener este sistema en todos los, en lo político, en lo económico, cultural. Los reyes de la tierra, traficantes, comerciantes, navegantes. Este poder imperial daña la vida del pueblo y de la tierra. Esto es muy importante porque en el capítulo 6, del capítulo 6 al capítulo 10, se van a hablar de las plagas, de las pestes, de las guerras y de las enfermedades, ¿no? Que todos dañan la vida de los seres humanos y del ecosistema, de la madre tierra. Es decir, cuando se escriben este texto, lo que está describiendo es lo que está causando ya el imperio sobre las comunidades, sobre los pueblos sometidos y sobre toda la creación. Es lo que está ocurriendo en el presente o ya ha ocurrido, que es donde se ubica el tiempo de ese enfrentamiento entre las comunidades y el imperio. Es el mismo imperio el que genera sus propios males y su destrucción, ¿no? Esto es muy, se percibe, digamos, ¿no? Porque ustedes habrán recibido en este tiempo, seguramente habrán visto o escuchado algunos videos o audios, mensajes por chat, y que tratan de conectar, digamos, o la pandemia o la vacuna con algunos textos del Apocalipsis en una visión bastante terrorífica, digamos, y totalmente acrítica de lo que generó y está generando esta pandemia, digamos, ¿no? Es decir, esta situación no es ni provocada por Dios ni por alguien, digamos, que está detrás solito, sino que si vamos contemplando como sistema político, económico, cultural, político, etcétera, etcétera,
se ha engendrado no solo esta crisis sanitaria, sino otras situaciones que generan un montón de sufrimientos o atentados contra las personas, los más vulnerables y todo el ecosistema. Es decir, que es el mismo imperio, como se lo expresa allí, el que genera sus propios males y su destrucción. El imperio ataca y contraataca. Es decir, siempre aparece en el mismo texto, se lo muestra así con todo su poder bestial. Persigue para matar, en este caso, a la mujer y al pequeño niño, que representa, digamos, esta mujer embarazada al principio, después que da luz. El dragón, dice el texto, quiere devorar al hijo de la mujer que iba a dar a luz. Los cristianos estaban siendo perseguidos, asesinados, encarcelados y martirizados por no adorar ni dar culto al emperador ni adherir al imperio. Es decir, se refleja un enfrentamiento desproporcional de poder entre el imperio y las pequeñas comunidades del pueblo de Dios representadas, digamos, en esta mujer embarazada. Si uno se pone a ver las imágenes, es desproporcional la fuerza de estas pequeñas comunidades representadas en la mujer embarazada y después cuando tiene el niño, y el poder de las tres bestias. Es decir, se presenta una confrontación mítica entre el mal y el bien. Frente al reinado o imperio de la muerte se opone el reinado de Dios o reinado de la vida. Acá hay después un detalle, Dios, no digamos un detalle que llama la atención, en esta historia de enfrentamiento, decimos, bueno, ¿y Dios dónde está? ¿Dios dónde se ubica? En el texto, que es lo que tratamos de hacer cuando meditamos un texto, o sea este capítulo, cualquiera, decir, bueno, a ver, ¿qué nos comunica Dios a través de este mensaje o a través de este texto? Y después, lo que tratamos de hacer es releer el texto a partir de nuestros propios horizontes, búsquedas, sufrimientos y situaciones. Por eso decimos que los ejes de sentido, estos hilos, nos ayudan y nos posibilitan ese diálogo con nuestras vidas cotidianas, comunitarias, personales, grupales, sociales, políticas, ecológicas, y permite, digamos, este diálogo para una relectura de los textos a partir de nuestros horizontes y para descubrir el mensaje de hoy, que nos puede decir estos textos en nuestro presente y en este tiempo tan especial de pandemia. Dios interviene en la historia protegiendo al niño y a la mujer frente a un poder bestial como se reveló antiguamente en el Éxodo, liberando al pueblo del faraón. Si ustedes se fijan, por detrás de esta narración está todo el tema del Éxodo, la misma situación releída mucho tiempo después. El hijo fue elevado hasta el trono de Dios y la mujer refugiada en el desierto. Se desoculta, descubre y revela la raíz de la imperial y del principio de muerte como opositor a Dios, adversario del proyecto del reinado de Dios, o esta palabra, Satán en hebreo o diablo en griego, significa el acusador, el espía, el calumniador, ¿no? Este es el significado de la palabra Satán, que surge en tiempos del Imperio Persa, ¿no? Entonces ahí en el texto dice, el enorme dragón con sus mensajeros actúan en la tierra con todo su furor, y le llaman la antigua serpiente, Génesis, llamada Diablo o Satanás. El dragón se enfurece contra la mujer y persigue a su descendencia. Acá incorporé un texto de Jesús en el mismo Evangelio de Juan, que dice, ustedes tienen por padre al diablo y quieren cumplir los deseos de su padre.
Y ahí cuando hace la descripción del diablo, dice, él fue homicida, o sea, asesino, y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla conforme a lo que es, porque es mentiroso y padre de la mentira. Es decir, que hay como dos situaciones. Por un lado mata, asesina, y por otro lado miente. La cosmovisión que se critica con este texto es que la cosmovisión imperial es asesina, mata literalmente, y su propaganda es falsa y mentirosa. Por un lado, siembra terror y al mismo tiempo ofrece sus atracciones. Vamos a leer, ahí voy para cambiar la voz, le voy a pedir después volvemos a esta página, Rodrigo, si te podés ir a la página 18. Rodrigo soy yo, ¿cierto? Soy Sí. Sergio. No está Rodrigo por acá. Bueno, fíjate más al final. No sé en qué página, no veo las páginas, pero bueno. Bueno. Ya Ahí estoy pasé. en la 10, ahí estoy en la 10. Ahí vamos. 11, no se mareen, no miren la pantalla. 14, 15, digo los números para la radio yo. 16, ¿bajo? Sí, sí. 17, 18. Aquí estamos. Aquí está. Bueno, ahí tenemos un símbolo del imperio, que era el águila, ¿no? Era El águila. Después ya vamos a ver otro más, pero lindo. lo que vamos a ver un poquito más abajo es para que veamos un poquito del contexto. Esto lo va a leer Rodrigo. Rodrigo Sergio. Rodrigo Sergio. No, porque justo es un testimonio que también nos ayuda a percibir un poquito lo que estaban viviendo las comunidades cuando se escribió. Entonces, es una carta que le escribe Plinio el Joven, que era procónsul y gobernador de Bitinia, al emperador Trajano. Entonces vamos a ver la preocupación que tiene este gobernador y qué es lo que le cuenta al emperador y qué es lo que le pide. Sí. Nunca he estado en presente en un interrogatorio a un cristiano. Por tanto, no sé hasta dónde llegan los castigos que se les imponen ni las razones por las que se les abre una investigación. Yo les he preguntado si son cristianos y si así lo admiten, repito la pregunta 1 o 2 veces más, mientras les advierto el castigo que les espera. Si insisten, ordeno que se les ejecute, porque sea cual sea la naturaleza de su admisión, considero que una testarudez y obstinación así deben ser castigadas. También declararon que de lo único que son culpables es de lo siguiente: reunirse regularmente, un día fijado, antes del alba para cantar a Cristo como si fuese un Dios, y también dar su palabra de abstenerse de robar, adulterar. Esto fue lo que me hizo sospechar y querer descubrir la verdad detrás de todo esto. Así que mandé torturar a 2 esclavas, a las que ellos llaman diaconisas. No encontré nada más que una secta degenerada hasta extremos extravagantes. Por ello, tras suspender la indagación, recurro a ti en busca de consejo. El asunto me ha parecido digno de consulta, sobre todo por el número de denunciados. Hay una multitud de todas las edades, de todas las condiciones y de los 2 sexos que están o estarán pronto bajo peligro. Y no es solamente en las ciudades, sino también en las aldeas y en los campos, donde se ha extendido el contagio de esa superstición. ¡Wow! ¡Qué carta! Bueno, ahora volvé a la página, creo que era 3 o 4, por ahí donde estábamos antes. Bueno. Entonces, un poquito es como una carta del gobernador, donde vemos un poquito cómo es visto estas pequeñas comunidades dentro del imperio, y que justamente por su composición y su profetismo son vistos como una amenaza para el sistema imperial. Solo para recordar, esto es una carta alrededor del año 100, cuando fue terminado de escribirse el texto del Apocalipsis, pero ya ahí se percibe, se lo califica como una superstición,
Y ahí se dice algo muy importante, y ahí recordamos ese texto de Gálatas, que va en la contramano de la cosmovisión romana o la cosmovisión griega en cuanto a las personas y a los estatus y a la cuestión de los honores. Dice que en Jesús, el texto, ya no hay una división entre varones y mujeres, esclavos o libres, amos y esclavos, lo que dice el mismo texto, porque todos somos uno en Cristo. Y ahí se cita, por ejemplo, algo totalmente escandaloso, donde hay dos mujeres esclavas que en la tradición y en el pensamiento de la época no eran nada, eran propiedad del patrón, una cosa. Sin embargo, en las pequeñas comunidades hay un protagonismo y dice que son ministras, diaconisas en estas comunidades y que fueron sometidas a las torturas justamente para explicar el motivo de su no adoración al imperio. Ahí volvemos al texto. Muy bueno. Entonces, el Sacro Imperio Romano, como indica la palabra así, como se lo enseña, es un poder idolátrico, seductor del mundo y blasfemo. Se presenta como una religión que busca creyentes, seguidores o adeptos para asumir su estilo de vida englobante. Y esto lo podemos observar, cuál es la cosmovisión de lo que vende como propaganda, y que se expresa en las élites de la capital de Roma, y esta religión busca creyentes, seguidores o adeptos como matriz de sentido. Es idolátrico porque ejerce una seducción y adoración como un sistema absoluto y a la vez esconde la muerte, las violencias y la opresión del pueblo. Es decir, la colonización cultural de los países sometido es romana, porque el imperio es romano, pero también culturalmente son dominados como por el pensamiento griego. De hecho, los textos del Nuevo Testamento, Jesús habla arameo, pero los textos están en griego, porque era el sistema dominante a nivel cultural. Entonces, hay esa doble dominación política, cultural, romana y griega. El imperio seduce y manipula ampliamente con sus maravillas, señales y prodigios a través del ejercicio del poder y la autoridad. Que se utilizan estas dos palabras en el griego, dynamis y exousia. Acá, esto es lo que he compartido, está reflejado en estos textos, ¿no? Dice, la segunda bestia aparece con nombre blasfemo, dice, el seductor del mundo, toda la tierra maravillada siguió a la bestia, todos adoraron al dragón, porque él le había cedido el poder, y también adoraron a la bestia. Fíjense que los verbos son todos religiosos, pero referidos al imperio. En el mismo capítulo 13, en el versículo 8 dice, y la adoraron todos los habitantes de la tierra. Esta bestia ejercía todo el poder de la primera y estaba a su servicio. Y logró que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia. También realizaba grandes prodigios. Es decir, el imperio aparece como todopoderoso, omnipresente e invencible en su poder. O sea, tiene pretensiones divinas. Y acá es muy importante para la relectura desde las situaciones de imperio o los imperialismos actuales, los diversos imperialismos, que nos pueden dar el horizonte de sentido del mismo texto, nos puede ayudar para ese diálogo. Es decir, todo imperio desarrolla una teología para justificar sus mitos y contar con adoradores o servidores, es decir, quienes creen en la salvación por medio del imperio. Como religión imperial, cuenta con sus dogmas, mandamientos, templos,
cultos, liturgias, sacrificios, espiritualidad. También tiene sus pecados, sus virtudes cardinales, sus sumos sacerdotes, escribas y profetas. En el texto está esa pregunta: ¿quién se le puede igualar? ¿Quién puede luchar contra ella? Después dice: esta bestia, la tercera, logró que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia. Seguimos. El imperio actúa, decíamos, a través de un sistema comunicacional, es decir, a través del poder de sus bocas. Es muy interesante este detalle, ¿no? Porque más adelante en el capítulo 16-13 dice: de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, que sería la tercera bestia, es por un lado por medio del cual ejerce su dominación. No solamente a través de la boca, sino también de su ejército, su dinero, impuestos, sus funcionarios y monumentos. Es decir, su pretensión de control y dominación comercial y comunicacional es universal. La tercera bestia, o falso profeta, manipula y seduce a los dirigentes y pueblos para estar al servicio del imperio. Es decir, su comunicación es violenta, generando muertes a través de sus guerras y plazas. Ahí sí, Sergio, si querés leer los textos que están en azul, que es un poquito, digamos, los textos bíblicos que hacen referencia a este eje. Ella abrió la boca para maldecir a Dios y blasfemar contra su nombre y su santuario y contra los habitantes del cielo. También le fue permitido hacer la guerra contra los santos hasta vencerlos, y se les dio poder, autoridad, exousia sobre toda familia, pueblo, lengua y nación. Cárcel y muerte por la espada a quienes no adoran. Y fueron soltados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año en que debían exterminar a una tercera parte de los hombres. Su ejército constaba de 200 millones de jinetes, y pude oír este número. Una tercera parte de los hombres fue exterminada por estas 3 plagas: el fuego, el humo y el azufre que salía de la boca de los caballos. Porque el poder de esos caballos reside en su boca y en sus colas. Sus colas son como serpientes que tienen cabezas con las cuales hacen daño. Sexta trompeta. Bueno, esta bestia ejercía todo el poder de la primera y estaba a su servicio, y logró que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia. Y por los prodigios que realizaba al servicio de la primera bestia, sedujo a los habitantes de la tierra para que fabricaran una imagen en honor de aquella que fue herida por la espada y sobrevivió. También se le permitió dar vida a la imagen de la bestia para hacerla hablar y dar muerte a todos aquellos que no adoran su imagen. Después vi que salían de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta 3 espíritus impuros semejantes a ranas. Entonces, la propaganda imperial coloniza a través de referentes del imperio y de los emperadores omnipresentes en cada lugar, penetrando, digamos, las subjetividades, los pensamientos y mentalidades de todas las capas sociales. Todo pueblo, nación, lengua, es decir, que no es solamente de un grupito, sino de todos, a nivel universal. Es decir, todas las capas sociales buscando controlar la actividad económica de los pueblos sometidos. Es decir, el imperialismo político, cultural, comunicacional y económico parece absoluto. De allí su carácter idolátrico. Y dice el texto: así consiguió que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se dejaran poner una marca en su mano derecha
o sobre su frente, de manera que nadie podía comprar o vender si no llevaba marcado el nombre de la bestia o la cifra que corresponde a su nombre. Acá vamos a ver una moneda. ¿Se acuerdan que hace unos 2 domingos estaba ese texto cuando le preguntan a Jesús si había que pagar el impuesto al César, al emperador o no? Y entonces Jesús le pide una moneda, o sea, uno de los medios de comunicación, digamos, decimos que los medios de comunicación se expresan de muchas maneras, no solamente los filósofos, teólogos, sumos sacerdotes que tenía el propio imperio con sus liturgias, sino a través de la economía, a través de los impuestos, de los tributos y del dinero en sí mismo. A través de los monumentos, de sus liturgias, de sus construcciones, y, por ejemplo, en las monedas, acá hay una, ¿qué es lo que decía la moneda? Una de las monedas que circulaba en esa época. Ahí vamos a ver el texto en latín y después la traducción. Así está escrito en la moneda del lado, de un lado y del otro lado. Ahí en castellano, en azul, el texto de un lado de la moneda dice Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. Y del otro lado, sumo pontífice. Esto es lo que decía la moneda, una de las monedas. Tiberio, que era el emperador en tiempo de Jesús, César Augusto, hijo del divino Augusto. Ahí vamos a ver un poco cómo se hacían llamar, también a nivel religioso, los emperadores. Y además es el sumo pontífice. El texto, como trae una visión antiimperial, nos muestra a través de sus himnos, de sus cantos, en la narración, dice que la salvación no viene del imperio, por más que el imperio ofrezca y se presente como salvador, pero por todo lo que genera, no es salvador, sino que la salvación viene de Dios y del Cordero el Mesías. En uno de los cantos dice, ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías, porque ha sido precipitado el acusador. Ahí está el término que antes citamos, acusador, el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Ellos mismos lo han vencido gracias a la sangre del Cordero y al testimonio que dieron de él, porque despreciaron su vida hasta la muerte. Allí se habla, digamos, esa victoria en Jesús resucitado y en los mártires que han dado su vida por amor. Jesús ya ha vencido al mundo y ofrece una paz que es alternativa a la del sistema dominante o mundo. Es decir, la paz de Jesús no es la paz del Imperio Romano. O sea, ellos vendían una propaganda de paz, pero lo que generaba era muerte, violencia, destrucción, guerra, sometimiento. La comunidad perseguida, hay un detalle muy interesante a nivel ecológico, que recibe la protección de Dios y de la tierra. Hay 2 detalles en el capítulo 12. Dice, la mujer recibió 2 alas de la gran águila, aparece esa figura, un águila que le da 2 águilas para refugiarse en el desierto. Después cuando la persigue dice, la tierra vino en su ayuda y abrió su boca para tragar el río de la muerte del dragón. Es decir, tanto la tierra que abre su boca para proteger a la mujer como esas 2 águilas que recibe de la solidaridad ecológica y de Dios con esta representación de las comunidades. Conectado al sistema del mal, ya habíamos dicho, pasamos esto, que se encuentra el poder del emperador, del imperio y de sus emperadores. Y habíamos dicho, con respecto a la cifra, esto podemos pasar un poquito más, porque ya lo compartí la vez pasada, un poquito lo anterior, un poquito antes, solo para recordar que cuando se habla de la última bestia, dice que ejercía todo el poder y estaba al servicio de la primera, y al final del capítulo 13 que habíamos meditado decía, el que tenga inteligencia calcule la cifra de la bestia,
porque es una cifra humana, 666. Y esto es lo que decíamos, que las sumas de las letras hebreas forman el nombre César Nerón, que es el criptograma, ¿no? En letras hebreas. Y también en griego podría significar César Dios, es el número tomado 666, ¿no? Es decir, el 666 no se refiere solo a un personaje, un emperador, sino al sistema imperial como sistema y a todo quien ejerce ese sistema o como lo ejerza. Si bien decíamos que el texto se escribió principalmente en tiempo de dos grandes persecuciones, de Nerón y de Domiciano, y que se terminó de escribir en tiempos de un tercer emperador, que es Trajano, que leímos esa carta cuando, digamos, está esa persecución, porque ya el cristianismo había sido declarado religión ilegal dentro del imperio, ¿no? Entonces decíamos que 666 y la oposición a la plenitud o totalidad representada en 777. El 666 señala la imperfección radical humana, es decir, que el imperio no es divino, no puede ocupar el lugar central y absoluto que corresponde solo a Dios. Por eso no se puede adorar el imperio. Y ahora vemos, solo para con esto ir ya como cerrando esta parte, los nombres que a lo largo desde el primer emperador en diferentes signos, digamos, cómo eran autoproclamados o proclamados por ellos mismos, cómo se hacían llamar, ¿no? No todos, algunos sí, otros no, pero estos eran los títulos. Por ejemplo, Dios o divino. Es decir, esto que decimos que hay una teología imperial para justificar el imperio, el emperador se autollamaba Dios o divino. Y si era después del primer emperador, dice el hijo del Dios o el hijo del divino. Así como vimos ahí Tiberio, hijo del divino. También se hacía llamar Salvador, padre de la patria, Señor, que es la palabra Kyrios, el Señor. Después la palabra en el ciudadano líder del Senado. Esta otra expresión, Pontifex Maximus. César, es decir, la máxima autoridad del imperio. Augusto, que significa santo, sagrado, majestuoso, venerable, rey, invicto, etc. Es decir, que interesante que estos mismos títulos, las primeras comunidades cristianas atribuyen estos títulos no al emperador, sino a Jesús de Nazaret, alguien que fue crucificado por el imperio en connivencia con el poder religioso de Jerusalén. Por eso decimos que Jesús en los evangelios se presenta como Dios, el Hijo de Dios, el Salvador, el Señor, que son los títulos mayores, ¿no? Y aquí con esto vamos a ir, creo, cerrando para ver unos dos últimos textos, para ver cómo se presenta la capital, y después un poco como en la misma narración, que después ustedes pueden profundizarla, en el capítulo 17 y 18, se da un poco el juicio, digamos, hay una parte, nosotros meditamos más el tema del enfrentamiento de las pequeñas comunidades con el imperio, pero después hay un juicio del imperio. Es decir que muchas veces este texto se habla del Apocalipsis solamente como un libro que habla sobre el fin del mundo. Sin embargo, no habla de esto preferentemente, sino que no de la destrucción del mundo, sino de la construcción de un mundo nuevo, ¿no? Y que aparece en los capítulos 21 y 22 en el final. Pero sí que Dios hace justicia. Dios juzga y hace justicia. Esto es un gran valor, y juzga a la capital y a todos los responsables del imperio. Vamos a ver dos textos nomás. Entonces, Roma, capital del imperio, es presentada como la famosa prostituta, la gran ciudad que atrae, seduce y embriaga
con su modelo de vida a las élites del mundo, ocultando la sangre de sus crímenes y sus víctimas. Si vos querés leer el texto... Sergio Rodrigo. Acompáñame y te mostraré cómo va a ser castigada la famosa prostituta que está sentada a la orilla de los grandes ríos. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los habitantes del mundo se han embriagado con el vino de su prostitución. Entonces me llevó en espíritu al desierto, y allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandeciente de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano una copa de oro colmada de la abominable impureza de su fornicación. Sobre su frente tenía escrito este nombre misterioso: Babilonia la Grande, la madre de las abominables prostitutas de la tierra. Y vi que la mujer se emborrachaba con la sangre de los santos y de los testigos mártires de Jesús. Y al verla, quedé profundamente asombrado. 7 cabezas son las 7 colinas, sobre las cuales está sentada la mujer. También simbolizan a 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno vive y el otro todavía no ha llegado, pero cuando llegue durará poco tiempo. Todos están de acuerdo en poner a disposición de la bestia su autoridad y su poder. Y la mujer que has visto en la gran ciudad, la que reina sobre los reyes de la tierra. En ella fue derramada la sangre de los profetas y de los santos, y de todos aquellos que han sido inmolados en la tierra. Wow. Bueno, vamos a quedarnos por acá, solamente ver un poquito las imágenes nomás para ir cerrando. Acá vemos 2 emperadores, Nerón y Domiciano, que decíamos que básicamente eran los... Acá vamos a ver esto del culto imperial. Cuando decíamos el culto imperial, había templos. Baja un poquito más. Este es el templo del emperador Trajano, en Pérgamo. ¿Se acuerdan que la ciudad esta es mencionada en el capítulo 2, ¿no es cierto? Hay una iglesia en esa ciudad. Y en esa ciudad estaba un templo al emperador Trajano. Podemos bajar más. Después, esto solo para que veamos acá, esto es actual, esta foto actual en Roma. Está el arco de Tito, con una inscripción que justamente después de la invasión del imperio a la capital, a Jerusalén, con el saqueo, y Tito, digamos, como aquel que interviene junto con Vespasiano, en el año 70, digamos, la destrucción de la ciudad, y con su despojo hacen este monumento, que tiene una cita, después ustedes lo pueden recibir ahí se los va a enviar Rodrigo, ¿no? El arco de Tito. Puede seguir pasando un poquito. Bueno, pasamos. Sí. Sí, pasamos las imágenes de la prostituta de Roma. Ahí está. Acá está, vieron que se describe. Bueno, vamos a dejar por aquí solo para que veamos, digamos, a veces las imágenes son a veces muy exageradas justamente para ayudar a pensar como la cantidad de jinetes que forman el ejército, ¿no? Dice, de cada una de las legiones. Pero bueno, ya más o menos estamos en la hora, pero podemos... ¿Puedo salir de la presentación y cerramos un ratito? Salimos porque... bueno, excelente, José Miguel, muy bueno. Si bien es mucho texto, pero bueno, es el límite que tenemos así, pero a lo mejor en estos 5 minutitos, alguna resonancia para una relectura del texto. Ustedes después van a recibir todo el material completo y también en estos 2 libros o 3 libros sugeridos pueden profundizar todo el libro, que es interesante, muy interesante. Nosotros nos quedamos solo con algunas, pero ¿qué es lo que quedó más resonando
Miguel, ¿te puedo hacer una pregunta yo? Sería mejor resonancias y preguntas también, pero así Bueno, yo no quedo hablando solamente yo. Pero sería bueno que escuchásemos preguntas o resonancias. Está bueno, ¿no? bueno. La tuya y de otros. Pero a Así. ver, dejemos que alguien más diga lo mejor tiene y después digo yo. Pero saquen su micrófono y hablen con libertad si quieren. Hola, buenas noches. Lo estaba escribiendo, pero rápidamente lo siguiente, entre muchas cosas que deja, el patrón imperial sigue siendo el mismo a lo largo de toda la historia, hasta el mismo símbolo del águila que uno ve en Roma, se ve en la Alemania nazi, en un billete de Estados Unidos, un dólar americano tiene el mismo símbolo. Se ha elegido siempre esta ave que ve desde la altura y con la agudeza visual el control de lo que está por debajo, ¿no es cierto? Bueno, el patrón del imperio es lo mismo. Sí. Así. Gracias, Eduardo. Recuerden que estamos por radio también, no podemos dejar grandes silencios, así que tienen que intervenir rápidamente. Si alguien por la radio, si por ahí alguien escribe algo en la radio y lo quiere decir Fernando, que lo diga. Yo, a ver, que una cosa que me llamó la atención porque es algo que yo había pensado alguna vez, pero porque solamente lo había pensado, no sabía. Porque, por ejemplo, esto que se habla siempre de una ¿viste? Del diablo, de una demonología, siempre muy marcada por lo subjetivo, en lo personal. Y habría que tener, en todo caso, sería un capítulo para trabajar social y políticamente, ¿no? Esto es más importante un exorcismo de ese tipo. Claro. Que de las cosas que pasan en nuestras cabezas o en nuestros corazones como sujetos personales. Yo tengo una duda, porque, digamos, me encantó, sinceramente. O sea, yo que soy una mente dispersa, o sea, ni me di cuenta que estuvimos leyendo una hora y compartiendo todo esto, realmente me atrapó. Pero en la resolución del conflicto, porque me gustó que vos lo planteaste que en el capítulo 21 y 22 es en el cielo, es cuando los mártires ya Dios los protege. Hay una construcción histórica que invita a los cristianos, el mismo texto, a llevar adelante. ¿Cómo podríamos verlo haciendo palabras a eso? Pero hay, digamos, hay como una perspectiva histórica, digamos, lo que se habla de cielo y tierra y de las liturgias que ocurren, son como dos realidades, digamos, dos dimensiones de la misma realidad histórica, ¿no? Es como se dice la escatología anticipada, es decir, en Jesús Dios ya ha hecho justicia e invita, digamos, lo mismo a los mártires. Esta pregunta que aparecía en el capítulo 6, en esa, ¿hasta cuándo, Señor, vas a tardar en hacer justicia? Es la pregunta que dicen que en la visión la hacen los mártires que están debajo del altar, los que habían sido asesinados, las víctimas de la violencia. ¿Y cómo responde Dios? Entonces, hay otra liturgia, en la otra liturgia, que no la vimos ahora, pero que es muy interesante, es en el capítulo 19. En el capítulo 19 es donde aparece la palabra aleluya, que es únicamente, aparece citada 4 veces en el Nuevo Testamento y en el libro del Apocalipsis. Y aleluya significa alaben al Señor, alaben a Yahvé. ¿Y por qué se alaba a Yahvé? Primero hay una liturgia donde hay una condena de digamos, el imperio y todos los responsables del imperio. Pero cuando se canta el aleluya, se dice la salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios porque sus juicios son verdaderos y justos. Él ha condenado a la famosa prostituta que corrompía la tierra con su lujuria y ha vengado en ella la sangre de sus servidores. Es decir, que esa pregunta del capítulo 6, en el 19:10, hay una respuesta del lado de Dios. Es decir, que este texto invita a esa no hay, digamos, no hay una percepción así triunfalista, no hay una visión triunfalista de que Dios
triunfa como si fuese otra bestia, derrotando a las bestias. Esa no es la imagen de Dios del Apocalipsis. Es una historia, digamos, que trae el sufrimiento y el dolor inmenso hasta el final de sus capítulos. Porque la